Bienvenido al podcast de la Iglesia Eastside. Gracias por escucharnos hoy. Esperamos que lo inspire, edifique su fe y le dé perspectiva acerca de cómo Dios está obrando en su vida. Esperamos que disfrute del mensaje. Hola a todos, yo soy el Pastor Russ. Feliz domingo. Vamos a compartir un poco acerca de uno de los principios fundamentales de ser cristiano, y eso es dar y ser generoso. En Juan 3:16 dice que por de tal manera Dios amó al mundo que dio. Nuestro Dios es un dador. Por lo tanto, nosotros como seguidores de Dios también somos dadores. Hay algunas cosas que realmente me han ayudado en mi propia vida. Yo soy seguidor a Jesucristo y Jesucristo es dador, por lo tanto yo soy dador. Hay algo que yo he dicho durante varias semanas, es que yo quisiera que el año 2021 sea un año distinto al año 2020. El año 2020 fue muy difícil, fue un año que quisiéramos dejar atrás. Queremos hacer muchos cambios para este año, inclusive algunos fundamentos bíblicos que queremos poner en práctica, con el deseo de llegar a noviembre o diciembre y poder decir que por medio de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, nosotros somos personas distintas. Y eso incluye ser generoso como familia de Dios. Por tercero, como individuos y familias, solemos ponernos apasionados acerca de algunos temas bíblicos. Y una cosa que no nos da mucha pasión es la generosidad. Quizás nos enfocamos mucho en la política o en la teología, pero en cuanto a la generosidad, quizás no nos apasionamos tanto, pero Dios sí que es muy apasionado por la generosidad y Él llama a su pueblo a ser un pueblo generoso. Y por último, esa es una área que tenemos que enseñar a todo creyente en Cristo Jesús. Esa es una área en que algunas de las generaciones son muy fuertes. Ellos tienen una raíz muy fuerte, muy profunda en la generosidad. Pero de mi generación y la gente menor, no tenemos la misma raíz. Quizás sea por falta de educación, falta de información, pero nosotros tenemos que mejor entender esa idea de generosidad y diezmar, porque es un tema bíblico que tenemos que hacer en cuanto a ser seguidores de Jesucristo. En Hechos 20:35 dice, recordar las palabras del Jesús, es el Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Así que vamos a llamar este tema el día de hoy, es dar es una cosa buena. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Sabemos que es una bendición recibir. Lo dice en el texto de Hechos. Sabemos que es una bendición recibir. Acabamos de pasar la Navidad. Quizás usted haya recibido regalos. Pero aquí dice que es aún más una bendición ser generoso. Dar. Y es que quizás en su vida usted ha tenido una oportunidad de ser generoso y usted ha sentido mejor usted se ha sentido mejor dar que recibir. Y yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuántas veces usted recibió algo que realmente le cambió hasta su ser? O sea, unos zapatos que me hizo arrodillar con gratitud. Yo, por ejemplo, el año pasado recibí un par de zapatos de tenis de Jordan. Lo recibí el año pasado y fue genial, pero no me cambió mi ser. O quizás para usted, señora, si le cambió la vida recibir algo de Coach o algo de otra marca. Sabemos que recibir es una cosa, pero dar es totalmente cosa distinta. Cuando yo empecé a recibir esa idea de ser generoso, yo tenía unos 15 años y medio. Yo trabajaba en un sucursal de Arby's de comida rápida y fue la primera vez que empecé a
a ganar mi propio dinero y yo había ahorrado un poco de dinero para dar regalos a mis hermanos para la Navidad, especialmente mi hermano menor de 4 años. En aquel entonces, mi hermano quería cierto juguete que se llama Soundwave de los transformadores. Así que yo ahorré mi dinero y yo le compré este juguete. Y yo tenía tanta emoción poder regalárselo. Y en la Nochebuena yo, envolví tan lindamente, perfectamente envuelto fue ese regalo. Y es que yo me dio tanta emoción que yo de hecho abrí el regalo en la Nochebuena, yo armé todo el juguete, lo devolví a su paquete y luego lo puse por debajo del árbol. O sea, seguramente yo tenía más emoción darle el regalo la mañana de Navidad que él al recibirlo. Yo recibí más bendición que él y yo lo creo honestamente porque yo le daba, él recibía. Y es un principio bíblico. Más bienaventurado es. Y eso es algo que solemos perder en esta conversación como iglesia. Porque no damos y al no ser generoso perdemos la bendición. Perdemos la experiencia, cómo nos cambia adentro poder dar de nuestros tesoros, nuestros talentos, nuestro tiempo. Cuando uno da, impacta la vida de otro, pero también impacta la vida de usted. Hay un señor en nuestra congregación que se llama Jim. Y Jim es un señor interesante. No es muy religioso, pero es muy fiel. Él está aquí en la iglesia todas las semanas. Él es hombre. O sea, él es hombre de sí, como de macho, ¿no? O sea, trabaja con las manos. Y él es muy fiel. Él llega y él quisiera hacer las cosas. Y cuando yo le conocí, yo sabía que él quería ayudar con algo. Cuando yo le conocí, yo sabía que si yo tenía alguna tarea en mi casa, que él quería llegar, quería ayudarme y no quería recibir nada de pago. Y él trabajó en mi casa siempre y él negó que yo le pagara para nada. Y yo me preguntaba, pues, si yo le estoy maltratando, si eso está hiriendo a nuestra amistad. Y luego ocurrió algo muy importante en nuestra relación. Jim decidió bautizarse en agua. Y él me dijo que él permitía que yo le bautizara en agua debido a la relación que ya habíamos establecido cuando yo permitía que él me sirviera en mi casa y a mi familia. Mi entendimiento es que fue una bendición a él poder dar y al recibir esta bendición, él fue cambiado en Cristo Jesús hasta el punto de que él estaba listo a estar bautizado y que yo le bautizara a él en agua porque él me había servido a él. ¿No le parece totalmente al revés? Pues sí, o sea, según los estándares del mundo, sí, es totalmente al revés. Pero eso sí encontramos en las Escrituras, en el reino de Dios. Y pudimos bautizarle a Jim. En 2 de Corintios 9:11 dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Como seguidores de Jesucristo, somos enriquecidos en toda ocasión. Vamos a ser un pueblo generoso. Así que en toda ocasión tenemos oportunidad para ser generosos. No será esporádico, sino ahora forma parte de su carácter, ser persona generosa. Y eso resulta en acción de gracias. Jim se ha transformado en una persona generosa y eso me ha sido bendición a mí y también a él. Así que mi pregunta para nosotros es,
¿Por qué no somos más generosos? ¿Por qué no damos más? ¿Por qué me da tanto temor? ¿Por qué yo agarro mis cosas? Hay tres razones, creo. Primero, es una lucha. O sea, tenemos deudas, tenemos facturas. Es difícil. Número 2, hemos visto que este mensaje, eso es lo que estamos hablando ahora, ha sido abusado. Yo no quisiera hablar demasiado de eso, pero quizás un hombre dijera, pues si usted da hoy, usted va a poder recibir un auto del Señor. Si usted da su semilla, usted va a recibir el Señor. Quizás usted haya escuchado un mensaje así. Y por tercero, quizás una cosmovisión de escasez. Cuando yo digo eso, yo digo que creemos que hay una cantidad limitada disponible y por eso uno lo tiene que guardar. Como que todos hemos sobrevivido la Gran Depresión y debido a poder sobrevivir ese tiempo, tenemos que guardar todo para nosotros mismos por la escasez. Y eso es totalmente distinto a la cosmovisión bíblica en que dice que hay mucha abundancia. Dios tiene más y más y más que dar en abundancia y lo que yo doy, Él va a bendecir. Así que hoy, en vez de tener esta cosmovisión de escasez, vamos a cambiar a una cosmovisión de abundancia. Y cuando damos, somos bendecidos. Vamos a leerlo en una traducción de Proverbios 11. Y eso viene de una traducción de las escrituras que se llama The Message en inglés, o sea, el mensaje. Y dice aproximadamente eso, Proverbios 11, 24 y 25. El mundo del generoso engrandece más y más. El mundo del tacaño se reduce. El que bendice a otros es bendecido abundantemente. Si usted quisiera que su mundo engrandece, sea generoso. Si usted quisiera que tenga un mundo más pequeño, pues entonces se ponga tacaño. Dice, el que bendice a otros es bendecido. Eso no es cuestión de simplemente ser obediente, pero sí tiene que ver con la obediencia. Pero es que Dios es un ser de amor y de gozo y de abundancia y de su carácter. Es un dador generoso. Él dio lo que más le importaba liberalmente. Y por eso, como pueblo de Él, somos un pueblo generoso y damos. Sin reservación, yo puedo decir, sin ninguna reservación. El dar es una cosa buena. El dar es una cosa buena. Hay 3 puntos que vamos a hablar sobre ese tema. Primero, ¿cómo podemos crecer en nuestra generosidad? La primera cosa es confiar en Dios con su diezmo. ¿Qué es un diezmo? Un diezmo es la 10ª parte de lo que uno produce. En Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, eso fue una sociedad agraria, o sea, eso fue frutos de la tierra. Así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Así que una 10ª parte fue la parte que pertenecía a Dios. Lo que se producía de manera muy sencilla, lo producido, la 10ª parte pertenecía a Dios. Eso fue el diezmo. Eso fue de lo bíblico. Y eso desde un principio le pertenecía a Dios. Así que como seguidores de Dios, lo que producimos le pertenece a Él. Porque todo viene de Él. Nuestra capacidad para producir cualquier cosa viene de Él. Y Él dice, 10% regresa a Dios. Más. En Malaquías 3:10 dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme
ahora en esto. ¿Dónde más dice Jehová que debemos de probarlo? En ningún otro lugar. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice, todos los diezmos, dice que probemos a Él y Él nos va a dar en abundancia. Y eso es el punto. Ser un pueblo generoso es una bendición de Dios. Cuando somos generosos es cosa buena y Él nos va a bendecir. Y aquí en este versículo es el único lugar en toda la Biblia donde dice Dios que podemos probarle en algo. Como seguidores de Jesucristo, nosotros le damos el mejor, las primicias de nuestras vidas. Lo hacemos con el primer día de la semana. Hoy lo hacemos ahora con la primera parte del año. Podemos decir que yo alabo a Dios con lo mejor, con mis primicias, y yo le confío para todo lo demás. Mi esposo y yo, cuando éramos recién casados, decidíamos si íbamos a diezmar o no. Y honestamente, no fue tan difícil decidirlo, simplemente lo decidimos. No teníamos mucho dinero y yo no sé si fue más fácil o más difícil tomar la decisión. Fue un poco difícil. Y yo estudiaba en el seminario, es como tipo de universidad para personas que estudian la Biblia, estudios de posgrado. Y yo estaba en mi segundo año, me faltaba el tercer año y ya no podía sacar más dinero de préstamo y yo no tenía cómo pagar el tercer año. Sabíamos que a pesar de eso, que teníamos que seguir diezmando. Cada mes que me pagaban 10% fue el Señor, pagábamos las facturas y seguimos viviendo, pero sabíamos también que yo tenía que seguir con mis estudios, pero no sabíamos cómo íbamos a pagar. Éramos fieles durante los primeros 2 años de mis estudios, fieles en diezmar, fiel en nuestro servicio al Señor y no sabíamos cómo íbamos a pagar el tercer año. Y yo, durante un tiempo, yo estaba trabajando con un señor en New Hampshire. Y yo me senté con él y yo le hablé acerca de mi tercer año. Y el señor me respondió diciendo, bueno, está bien, yo tengo que saber a quién voy a hacer el cheque. Él me lo pagó total. O sea, mis cuotas de mis estudios, mis libros, todo para mi seguro médico. Yo salí de esa reunión llorando y yo le llamé a mi esposa y sabíamos que por medio de ese seguidor de Jesucristo fuimos bendecidos y fue una respuesta a nuestras oraciones y que por ser fieles a Dios, Dios había sido fiel a nosotros. Eso es una historia, pero nosotros tenemos muchas historias acerca de la bendición de diezmar. Y yo, mientras que mi salario ha incrementado durante el año, también nuestro diezmo ha incrementado. Es que la historia de diezmar nos enseña que hay mucho más acerca de ese Señor al cual servimos. Nos enseña a tener fe en su fidelidad de Él. Así que primero confiamos a Dios con el diezmo. Por segundo, tenemos que hacer un plan para nuestra generosidad. En Isaías 32:8, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. ¿Usted conoce a alguna persona muy generosa? A lo mejor es una persona que lo planifica, encuentra una manera para dar. Un amigo mío es bien rico.
un año recibió un bono de $400,000. Yo le pregunté, ¿qué vas a hacer con este bono de $400,000? Él me dijo, sí, ya. Pues 20% diezmar y el resto al banco. Eso le tomó unos 5 segundos para darme esa respuesta. O sea, yo tenía unos 10 minutos pensando hacerle esa pregunta, pero en 5 segundos me lo respondió, porque él ya había tomado esa decisión mucho antes de recibir este bono de $400,000. Así es el Señor y su esposa son los planificadores. Así que sea un cheque de $400,000 o de $4, ellos piensan diezmar para poder dar. Yo conozco gente que van a poder vender cosas para poder dar. Yo conozco gente que hacen una venta de su casa para poder dar más. Yo conozco gente de nuestra propia iglesia que planifican cómo dar. Yo también conozco a un señor que es parte de nuestra iglesia que está desempleado, que busca manera de dar físicamente. Él no tiene los recursos para dar económicamente, pero él está actualmente en nuestra iglesia construyendo en nuestro santuario y él siempre busca cómo dar. O sea, él siempre va planificando cómo él puede dar. Y es que nuestro Dios, él no le importa la cantidad o cómo damos, sino a Dios le importa nuestro corazón, que tengamos un corazón generoso. Y mi tercer punto es que empecemos a ser generosos ahora mismo. ¿Y qué tal si yo tengo deudas? Quizás usted pregunta, ¿usted tiene deudas? Bueno, usted es norteamericano o si vive en Estados Unidos, muy posiblemente usted tiene deudas. Pero de todos modos, tenemos de Filemón 1:6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Como seguidor de Cristo Jesús, yo voy a poner en acción la generosidad que viene de mi fe al experimentar todo lo bueno que tengo en Cristo Jesús. Así que entendiéndolo por fe, yo lo pongo en acción en generosidad. Eso no espera nada. Eso no espera a que toda mi vida esté arreglado primero, que mis niños salgan de la casa, que mis autos funcionen, que yo ya no tenga deudas. O sea, eso no espera nada. Cristo Jesús me ha transformado, me ha dado esos regalos, esos dones, y por eso yo soy persona generosa. Ese es el estándar bíblico. Yo doy de manera generosa y ocurre algo sobrenatural. Les cuento una cosa de mi familia. Todos los años, sin fallar, a final del año, nos preguntamos, ¿cómo puede ser que hemos logrado así? ¿Cómo hemos podido pagar todo? Cuando revisamos los números, vemos que suma 2 más 2 son 5. ¿Cómo puede ser que hemos ganado tanto, que hemos regalado tanto, con tantos niños, gastando tal, viviendo en esta casa, en este vecindario, ir de vacaciones, comiendo tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera? Y estando aquí con esa ropa, con corte de pelo y el perro, no tiene sentido. Y la respuesta es Jesús y su bendición en generosidad. Él es fiel. Ha sido fiel a nuestra familia cada año, sin fallar. Así es Dios. Y así es Dios a nosotros y a usted. Y yo no quisiera que usted pierda la bendición de la generación de Dios. Quisiera que usted también sea persona generosa. Así que, ¿quiénes vamos a ser como iglesia? Ustedes lo han escuchado
durante las últimas semanas de los sermones. Nosotros estamos poniendo un fundamento de quiénes vamos a ser saliendo de COVID. Usted ha visto algunos de los cambios en nuestra iglesia. Y es que la iglesia de Eastside va a ser una iglesia generosa irracionalmente generosa. ¿Por qué seremos así? Es que cuando Dios hizo su voto con Abraham, dijo que iba a ser bendición a las naciones. No era solamente cuestión de Abraham, sino que iba a ser bendición a las naciones. Cuando Dios mandó a su Hijo Jesús al mundo, Él dio a su Hijo para el mundo. Nosotros que existimos para Dios, vamos a ser un pueblo generoso. Oremos. Oh Señor, ante ti en esta mañana pedimos que obres en nuestros corazones, que seamos un pueblo generoso hasta serlo de manera irracional, que no tengamos como visión de escasez, sino de abundancia, que nosotros actuemos en fe, en generosidad, en el diezmo, en la generosidad, honrándote con todo lo que hemos producido, porque tú nos has dado la posibilidad para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.